150 kilómetros en 6 días. No existía el puesto en el que yo estaba, no era como que necesitamos un practicante en esta área, sino pues acá creemos que puedes aportar. ¿Cómo? Eso es parte de lo que hay que ver. Y en esos 4 años pasó de todo. Elena, como nos contó, bueno, no nos ha contado. Sistema correo de voz. Tendrá costo a partir de este momento. Felicitaciones por tu graduación. Gracias. Bienvenidos a Híbrido, el mundo de los negocios y su lado más humano. Les habla Juan Carlos Cifuentes, una persona muy curiosa que siempre se ha preguntado qué es lo que sucede entre las personas mientras construyen lo que por fuera no se ve. Hoy estoy con una persona a la que admiro mucho, a la que decidí invitar a mi primer episodio. Es una de mis mejores amigas en el mundo, probablemente mi mejor amiga. Se llama Elena Restrepo, hay muchas cosas para decir de ella, entonces yo quiero que ella misma las diga. Cuéntanos quién es Elena. Ay, Juanca. ¿Cómo empiezo? Bueno, no, Elena, ya sé cómo empezar. Diría que Elena es un ser humano creado por amor y para amar. Pero en el fondo esa es la esencia de todo ser humano. Entonces, para ser un poco más concreta, tengo 23 años, soy estudiante de Administración de Negocios, a punto de graduarme de la universidad, de hecho. Trabajo en este momento en la organización BID, en el Centro de Familia Vida específicamente, que es una de sus empresas sociales. Ahí trabajo como líder de proyectos sociales. También soy una persona social, disfruto mucho pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, con mi novio. ¿Qué más puedo contar de mí? Me encanta el voluntariado, todo lo que tenga que ver con ayudar a los demás me hace muy feliz, creo que es lo que más disfruto y lo que más me centra para seguir por el camino. Y bueno, tengo además un emprendimiento que es una repostería que se llama Casa de Té Repostería, que creé con mi mamá. Bueno, ya la creó antes y pues por cosas de la vida cerró un tiempo y la volvimos a abrir juntas. Y pues ahí también vamos con este hermoso Síganla en sueño. Instagram. Eso más o menos te puedo contar de mí en este momento. Ok, hay mucho de qué hablar. Entonces quiero empezar por lo más reciente, de la historia universitaria. Quiero empezar con un tema incluso muy personal. ¿Vos te acordás cómo nos conocimos? Sí, claro. Nos conocimos en inducción y de hecho cuando nos conocimos yo creí que la persona que estaba contigo iba a ser como más amigo mío en ese momento que vos porque como que conversamos más. De hecho me acuerdo que fuimos a almorzar los tres y después de eso te empecé a ver a vos en algunas materias, pues como por cuestiones de la vida. Nos tocó en el mismo salón y ahí empezamos Coincidencias. a conversar un poquito más. Esa sería más o menos la historia resumida. Básicamente, ya van 4 años desde eso. Y en esos 4 años pasó de todo. Elena, como nos contó, bueno, no nos ha contado, pero bueno, fue representante estudiantil, fue parte de grupos estudiantiles, fue arquera del equipo de fútbol de la universidad. ¿Qué nos cuenta sobre todo eso, sobre las experiencias? Sí, se me pasó, es que era toda una introducción, cuando uno le dicen como, bueno, cuente de su vida, y eso que nosotros tenemos pues poquitos años. Yo me pongo a pensar cómo va a ser en un El futuro, Alzheimer. imagínate, cuando uno tenga 50, ¿uno qué cuenta? ¿Ah? No se acordar de No, nada para contar. pucha, sí, pero bueno, efectivamente fui repre con Juanca, el creador de este podcast, que estoy muy contenta pues de compartir este espacio. También estuve en el equipo de fútbol de la universidad. Estuve desde mi primer semestre hasta séptimo semestre de universidad, sí. Los únicos 2 semestres que no estuve fue por octavo y noveno. Algo me dice que tienes una pregunta de por qué no estuve, entonces voy a dejar ese tema para después. Ok. ¿Y qué más? Bueno, fui monitora de costos en tercer semestre, solamente un semestre, y después pasé a ser monitora administrativa del pregrado de administración. Ok, sobre las clases, sobre los profesores que conociste, ¿qué nos cuentas? No, espectacular. A mí siempre me ha encantado Perdón, hay hacer. que dar un poco de contexto. Los dos estudiamos en una universidad de AFID, no es un tema que podamos obviar. Y bueno, ambos estudiamos administración de negocios actualmente. Elena ya está a 20 días literalmente de graduarse. Tal cual. De hecho, por eso nos cruzamos desde la primera materia, porque pues
compartíamos las mismas clases porque compartíamos el mismo pregrado y eso pues nos facilitó, digamos, acercarnos más en el tiempo y volvernos buenos amigos para enfrentar lo que seguía ahí en adelante. Pero de las materias no me encantaron, pues a mí estudiar administración me gustó mucho. Soy partidaria de que un buen administrador realmente hace más de lo que le dan en la teoría. Si se queda solo con la teoría y no lo aplica en la práctica, pierde. Hay que estar Total. constantemente aplicándolo. Por eso buscar espacios, y además acá en EDAFIT, pues buscar espacios como grupos estudiantiles, semilleros o equipos o lo que sea, es una muy buena alternativa para justamente poder aplicar todos estos conocimientos que empiezas a pues, a adquirir. Y bueno, hay profes muy buenos, definitivamente una de las cosas que más agradezco como el tiempo universitario fue acercarme mucho a algunos de ellos y conocerlos no solamente en el aula, sino intentar conocerlos por fuera del aula, porque tenían mucho para enseñarme, no solamente de conocimientos teóricos, administrativos y prácticos, sino también consejos personales me dieron muchas veces y me ayudaron mucho como en ese camino. ¿Alguno que quieras destacar de tantos profes que tuvimos? Pues muchos, creo que me quedo corta, pero de pronto con los que más he compartido, almuerzos por lo menos, con Olguita, que es la profe de organizaciones, bueno, y también da otra materia que es de segundo semestre, que es Fundamentos de Administración. Con ella pude compartir mucho y pues también he aprendido mucho de ella. Cata Álvarez, que es la profe de proyectos y de otras muchas cosas, también en este momento pues está encargada de una maestría, si no estoy mal, entonces hace muchas cosas, es una profe muy, muy aplicada. Juan Alejandro Peña, que fue el profe con el que estuve en Costos. Yo le hacía bullying. Peña me pareció un profe muy, muy destacable, además un ser humano muy, muy especial y como que te ayuda a abrir como la visión y te ayuda a explotar un poquito tu potencial para adaptarte más a los sistemas y ser más curioso como a la hora de programar o de hacer algo en, no sé, Power BI o en Excel. No se queda como en lo básico, sino que te incentiva mucho. ¿Quién más? Pues los jefes de pregrado, he sintonizado mucho, especialmente con María Cecilia, que fue jefe de administración, con Cata, que ahora es la jefe actual de administración, con Majo, que es la jefe de mercadeo también. Me han enseñado mucho y no, se me quedan muchos afuera, pero es que podría seguir acá con una lista interminable de profesores. Es que aquí 5 horas, literalmente. Sí, así es. Bueno, quiero retomar un poco el tema del fútbol y hablar un poco de lo que pasó el año pasado, creo que fue por junio o julio, que tuviste una historia muy difícil de un accidente que sufriste durante un partido. No sé si nos quieres contar qué pasó ese día y a partir de entonces qué sucedió después y qué cambió en Elena a partir de eso. Bueno, uy, esa pregunta se puede dar para tiro largo, pero yo, como les conté, jugué fútbol toda la universidad y en séptimo semestre ya, pues terminando séptimo, ya para prácticas incluso, teníamos un partido. Yo me acuerdo que ese partido yo llegué después de haberme ido para un viaje muy especial que tuve, que fue una peregrinación para hacer el Camino de Santiago y también fui a Roma, pues fue una experiencia muy bonita. Ahorita vamos a hablar de eso completo. Bueno. Y llego yo de allá, de hecho ese fin de semana estuve ayudando en un retiro y terminé el retiro y derecho para AFIT para partido. Y yo efectivamente ese día yo me sentí un poquito como extraña, como ay, hace mucho no estoy acá, pues como porque ya llevaba casi un mes por fuera por este viaje y todo, como que uy, ¿qué va a pasar pues en este partido? ¿Cómo estará el equipo? Todo. Entonces, bueno, no, yo llegué y obviamente pues contenta de ver a mi equipo de nuevo y empezamos a jugar y yo creí que iba a ser un partido como cualquier otro. Pero en el segundo tiempo del partido, en un encuentro 1-1, yo como soy arquera, pues me tiro a coger un balón de achique y en esas la delantera del otro equipo no me salta, sino que para intentar meter el gol como que esperó mucho y chutó justo cuando nos íbamos a encontrar. Entonces cuando me intenta saltar ya era muy tarde y me dio un rodillazo en los dientes. Entonces me tumbó uno de los dientes. y bueno, el diente quedó en mi boca, quedó debajo de mi boca, entonces pues
digamos que, pero yo ahí mismo supe qué estaba pasando porque, vea, uno sabe, como que uno ya está tan acostumbrado a algo en la boca que uno ahí mismo sabe cuando algo ya se siente como completamente distinto. Entonces, obviamente, yo sentía que ya no tenía ese diente y tenía otros 2 dientes completamente movidos. Entonces, ahí pues yo quedé como, uy, bueno, pero yo estaba sentada y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, pues, mostré como los dientes. Tal vez si están viendo el podcast, los que están escuchando, mostré los dientes. Y ahí mismo como que, ay, pucha, todo el mundo muy impresionado. Y también pues la compañera, pues no era de mi equipo, pero la jugadora del otro equipo que me dio el rodillazo. Después de eso yo me paré, pues me dijeron, hay que ir a la clínica ya, entonces me paré, pero yo estaba relativamente tranquila. Yo creo que el shock también, pues como que era significativo, pero yo estaba tranquila. Y ya pues ahí me fui, de hecho me acuerdo ir a buscar a la jugadora, porque yo me ponía en sus zapatos y yo decía, si yo fuera la que le hago este daño a alguien, yo quisiera como que me dijeran como ya, tranquila, pues no pasó nada, porque yo sabía que no era personal conmigo, entonces yo me Total, fui total. a buscarla y yo, "Ey, pues como tranquila, todo bien", y le di como un medio abracito y ya, yo seguí. Tú me contaste que Sí. ese día diste como al carajo y tiraste los guantes ahí y Ah, te sí, yo fuiste. boté todo y me fui. Como ya Que, hasta que se aquí. acaba el partido, que no sé qué, no, o sea, ya yo tenía que irme. Yo tenía un diente debajo de mi lengua, pues, ¿qué iba a hacer ahí? Sí, no hay nada más que hacer. Y yo sabía que tenía que dejarlo ahí porque era más fácil recuperarlo si lo dejaba ahí. Y ya pues estuve en todo el procedimiento. ¿Qué me enseñó eso? Muchas cosas. Pero yo creo que la más significativa es que a mí obviamente me costó mucho como estéticamente frente a mi sonrisa el cambio que había tenido. Pero sí fue muy bonito encontrarme con el hecho de entender que la sonrisa es linda no solamente por cómo estéticamente está tu sonrisa, sino por lo que refleja la sonrisa de fondo. Y es quién eres tú como persona, ¿cierto? Porque yo admiro mucho a una santa que probablemente muchos conozcan, que es Santa Teresa de Calcuta, que pues ella sonreía todo el tiempo y si uno busca como sus frases en internet, todas hablan de la sonrisa, o muchas. Entonces yo decía, yo quiero que mi sonrisa refleje como el amor que hay en mi corazón. Y eso digamos que pensé que lo iba a perder por el accidente, pero después caí en cuenta como que no, o sea, me arreglen mucho los dientes o no, me queden iguales que antes o no, pues eso no importa. Pues lo que importa es que yo sonría con el alma y eso hace la diferencia. Qué lindo. Total que sí. Sigues teniendo muy linda sonrisa, Ele, en serio. De Gracias, verdad. Juanca. Empatando con esto y hablando de otro tema. En momentos tan difíciles como ese, ¿cuál es tu escudo? ¿En qué te respaldas cuando pasan cosas tan difíciles? Bueno, no, yo soy una persona de mucha fe, entonces la respuesta definitivamente es la oración. Y la oración me lleva a mis cercanos también, pues me lleva a mi familia, porque puedo compartir con ellos espacios, a veces vamos a misa juntos, me lleva a mi novio, que también con él comparto muchas veces la misa, o vamos al Santísimo, pues tenemos espacios donde la conversación casi que se vuelve oración, porque es como Dios está intercediendo y enseñándome algo de esta situación difícil, de este problema o de lo que se presente. Entonces para mí la oración es muy importante, en mi caso siempre escribo mucho, entonces así es como manera de comunicarme con Dios, como bueno, de esta cita que escogí hoy, ¿qué me quieres decir? Y yo respondo, pues como más o menos qué creo que me quiere decir con eso y eso me ha ayudado mucho, me centra, porque además me mantengo como muy ocupada, pero ese momento del día es como de soltar todo, exigirme soltar todo para enfocarme en lo que va a ser la fuente de mi tranquilidad y de mi paz al día siguiente y a ese mismo día para entender qué hice mal, qué hice bien, qué puedo hacer mejor. De la mano con esto, me gustaría que preguntarte y que nos expliques qué es el CP y cómo llegaste allá. El CP o Centro Pastoral es, pues yo diría que es mi segundo hogar y si hablamos en términos físicos es una instalación donde hay una capilla espectacular y al lado de la capilla pues está, digamos, todo un espacio donde hay salas de reuniones y hay una cocineta en donde tenemos la oportunidad de compartir eh, la fe con otras personas. Este espacio, digamos que se crea porque del colegio del que yo salí,
los sacerdotes y consagrados de la comunidad que tienen una casa al lado del centro pastoral deciden crear este espacio para la comunidad que quiera llegar y que quiera hacer voluntariado, servicio o apostolado. Se le llama pues en términos más católicos. Y este lugar es el lugar en el que hacemos todo lo que nos permite después llegarle a otras personas, porque ahí tenemos las conversaciones que nos nutren, no solamente pues como de listo, ¿qué vamos a hacer en el voluntariado? ¿Cuáles van a ser las actividades? Sino también conversaciones personales donde creamos lazos de amistad profundos y fuertes. Entonces ese es más o menos el CEP. Es un poco confuso, pero si alguien que está escuchando esto algún día quiere ir, con mucho gusto. Invitado. Invitado. Escríbanle a Instagram. Ahorita la etiquetamos. Eso es. Y sobre las experiencias como tal, por ejemplo, contaste, has hecho muchos viajes religiosos, casi tipo peregrinación, hice el Camino de Santiago. Hay una época incluso en la que yo me acuerdo que yo te molestaba porque ibas mucho a Bogotá, hacías muchos voluntariados, retiros espirituales también. ¿Qué nos cuentas sobre esas experiencias? No, para mí lo es todo. Además es muy bonito porque yo de eso nunca espero nada. Eso es como lo que más me sale como del corazón sin esperar nada a cambio, porque de cierto modo yo sé que Dios se está encargando de devolverme un montón de cosas, pero yo no necesito verlas o que sean muy tangibles después del retiro o el voluntariado que haga. Entonces me dicen, vamos a un retiro. Este es un ejemplo muy claro. Este lunes me dicen, acompáñanos en este retiro, y yo, listo. Ay, ¿cuándo es? El viernes. Entonces, acomodé toda la vida para que el viernes pueda ir al retiro, porque al fin y al cabo son 2 días de pronto con los que no contabas o esperabas hacer algo distinto, pero pues uno vaya y entrega todo de sí mismo, pues que al fin y al cabo es Dios entregando a través de uno y listo. Pues y de ahí salen un montón de cosas buenas, pero lo más bonito es que no las ves en ti y en tu transformación, sino que las ves en el otro y en cómo el otro está pensando distinto y cómo se cuestiona si puede amar mejor o más. Entonces, eso es muy bonito, y las peregrinaciones y los viajes espectacular. Yo diría algo para resumir lo que es una peregrinación, y es una oportunidad de ir a un lugar con el objetivo de que cuando regreses distinto, que ya no seas la misma persona, que algo se haya transformado en tu interior. Entonces, cada peregrinación te permite eso de maneras diferentes. Tú no sabes con qué te vas a encontrar, y eso es lo más bonito de la fe, que uno quiere poner e imponer su camino, pero no es el camino de uno, sino lo que Dios quiere para ti. Entonces, si uno suelta un poquito como esa rienda y se deja llevar un poco más como por lo que Dios quiere para ti, se te revelan unas cosas que no te esperabas que se te revelaran, pero son unas inspiraciones muy profundas de lo que Dios quiere para ti. Y en ese camino uno como que se da cuenta que es más feliz que cuando uno todo el tiempo está como intentando coger todo pues y llevarlo por la manera de uno. Eso es lo más bacano como de las peregrinaciones. Entonces uno llega transformado, pero uno creía que iba a ser transformado porque iba a encontrar algo, pero fue otra cosa completamente distinta. O a veces lo que vos querías encontrar, efectivamente sí lo encontraste porque Dios quería lo mismo. Pero ahí hay como un punto de soltar un poquito y ver qué es lo que Dios quiere mostrarte a través de ese ir y volver distinto. Soltar un poquito, muy interesante. Y sobre el Camino de Santiago como tal, de esta experiencia, ¿qué nos cuentas más a fondo en cuanto a detalles? ¿Qué países se recorren? Mucha gente no sabe que el Camino de Santiago, entonces sería muy útil explicar un poquito más a fondo cuánta distancia recorriste en cuántos días, que eso también es un hito deportivo, literalmente. Así es, 150 kilómetros en 6 días con el morral, porque además uno va con su morral y con sus cosas. Podrías no hacerlo, pero pues parte del objetivo del peregrino es llevarlo, porque el morral es como si fuera tu vida. Entonces, ¿con qué cargas? Cargas con más peso de la cuenta, o por ejemplo, cargas con algún amigo y querés cargar algo de ese amigo, ¿cierto? Pues no significa que ese amigo sea dependiente a ti, pero por ejemplo me acuerdo que antes del camino yo conseguí como algunos de los regalitos que iba a traer a Medellín otra vez, y yo dije, no, pues yo podría mandar esto a Santiago porque hay servicios que te permiten llevar ciertas cosas a Santiago hasta el lugar en el que te vas a quedar, pero ¿qué tal
si me los llevo en el morral como símbolo de vos sos muy importante para mí, por eso cargo este regalito que simboliza mi amistad contigo. Y este regalito me va a acompañar en todo el camino, así me pese un poquito más, porque escojo que me pese un poquito más, porque al fin y al cabo en una amistad siempre hay que entregar un poquito, ¿cierto? Total. Entonces es muy bonito porque el peso que está en el morral es un símbolo del peso que llevas en tu vida. Y a veces hay cosas que tú efectivamente dices, no, esto yo no lo necesito, yo para qué traje esto, pues lo saco de mi vida. Entonces, ¿qué pesos cargo en mi vida que yo podría sacar? Y otra cosa que me dijo una amiga que también hizo el camino conmigo y se me quedó como muy grabado fue que me dijo que ella quería llegar y seguir caminando, que ella no quería correr. Y a mí me gustó mucho eso que dijo porque todo el tiempo estamos corriendo. Pues en la vida todo el tiempo estamos corriendo y se nos olvida parar y caminar. Y cuando uno camina encuentra unos detalles que se pierde a primera vista. Entonces, ¿cómo reconectar con esos detalles? Hay que darle como con más calma. Vivir más despacio. Mm. Qué lindo. La fe como tal, ¿te dio respuestas o te dio más preguntas? Ambas. Me dio respuestas en el sentido en el que me encontré con una verdad objetiva y eso me da unas tranquilidades y unos caminos como más claros de hacia dónde quiero ir, pero al mismo tiempo más preguntas porque al fin y al cabo es un misterio y los misterios están para ser misterios, no hay que revelarlos completamente. Entonces alguien que dice como no, es que yo quiero tener mucha fe pero necesito ver todo, no, probablemente el que tenga más fe no vea tanto, ¿cierto? Pero aún así siga ahí. Y siempre, siempre igual encontrarás señales que te lleven a encontrar ese amor de Dios que conecta, pero es muy linda esa fe de alguien que dice, yo estoy acá, así no vea del todo, yo estoy acá porque este misterio es más grande que yo y está bien que sea más grande que yo, pues porque todo el tiempo queremos como pues destaparlo completamente. O sea, si hiciéramos eso estaríamos hablando de un Dios que es igual a nosotros y por algo es un Dios que es más grande porque es capaz de abarcar toda una sociedad desde el amor. De la mano con este propósito y de toda la fe, hace ya casi un año hice tus prácticas profesionales. La distancia entre familia y vida, que es una práctica totalmente salida de lo convencional, de lo que normalmente aspira una defitencia que busca un Bancolombia, un Argos, empresa grande. ¿Por qué decidiste tomar este camino y qué has aprendido en todo este tiempo que llevas? También me falta mencionar que Elena terminó sus prácticas e incluso después de terminarlas se quedó trabajando en el mismo lugar. Mm, Pues a ver, David, desde que me mencionaron la empresa, para mí fue como la posibilidad de conectar justamente la administración, que siempre había querido estudiarla, con un objetivo social. Entonces fue muy bonito porque era esa oportunidad tal cual, de cómo meto los números o cómo meto los procesos, las operaciones a un mundo en el que pues lo que hace esta organización impacta a la sociedad, impacta la vida de los demás. Estamos hablando de más de 10.000 citas al año en psicología o terapia de familia y pareja, en el caso particular del centro de familia, y eso impacta la vida de la gente. Eso hace un cambio muy grande. Entonces, pues como cuando decidí entrar ahí fue justamente como por esa razón de conectar con esa parte social. Y me encontré con algo muy bacano y fue que justamente como en las fundaciones, digamos que los recursos, bueno, no debería, ¿cierto? Digamos que están en un proceso de cambio a cada vez lograr conseguir como más recursos para poder invertirlos mejor en la sociedad, pero sí es cierto que pues vender ropa o vender comida puede ser un reto un poquito como más fácil o pues de alcanzar que cuando tú quieres vender una terapia o cuando quieres vender un servicio de salud, además porque estamos en este momento en un país con problemas en el sector de salud complicados. Entonces llegué como un recurso adicional a intentar ayudar en un puesto que todavía no existía, porque eso fue parte de lo interesante cuando yo entré allá, no existía el puesto en el que yo estaba, no era como que necesitamos un practicante en esta área, sino
pues acá creemos que puedes aportar. ¿Cómo? Eso es parte de lo que hay que ver. Entonces, Wow. entonces ahí entré a empezar a entender cuáles iban a ser mis tareas y cuáles iban a ser las cosas a las que me iba a dedicar. Y eso me dio la oportunidad de empezar a hacer un montón de cosas y tener unas tareas que no son propiamente de un practicante, sino que ya tenés un poquito más de responsabilidad y todo, porque los recursos que tenemos para llevarlas a cabo son muy buenos, pero son un poquito menos. Entonces tenés que asumir, pues tenés que ayudar a asumir que la campaña de mercadeo, que el proceso, entonces tenés que hacer un cambio, que entonces cómo vas a mejorar la atención del cliente, entonces después te vas al otro lado y entonces el presupuesto y pues un montón de áreas que para mí, que era nueva pues en todo el mundo de las organizaciones, fue un reto, pero un reto que asumí como una oportunidad de aprendizaje muy bonita. ¿Aspiras a seguir en esta industria por mucho tiempo o también esperas un cambio a corto o largo plazo? Yo soy de la línea de lo que Dios diga, entonces Ahí veremos. ahí veremos. Me gusta mucho lo que estoy haciendo en este momento. Me gusta, lo disfruto, el equipo de trabajo es bueno. Entonces creo que tengo mucho por aprender aquí todavía. Pero también a la escucha de qué quiere Dios, como que vaya pasando en el camino. A pesar de todo y de todo lo que has aprendido, esta no es realmente tu primera experiencia trabajando. De pronto como subordinada sí, pero desde siempre te hemos visto en la universidad vendiendo cosas. No sé si nos quieres contar un poquito qué es Casa de Té, en qué consiste, cómo se creó y qué tiene que ver toda tu familia con esto. Bueno, Casa de Té lo creó mi mamá cuando estaba en la universidad. Ella vendía muffins y llegaba a las 6 de la mañana y aproximadamente a las 6:20 ya no habían más, Ajo. porque se vendían muy rápido. Ella se despertaba, yo no sé, 4 de la mañana, los hacía y eso, mejor dicho, era pues impresionante. Y pues ella empezó a avanzar como con el negocio, después cuando se casó con mi papá lo empezó a volver más formal, empezó trabajando desde la casa en la que nosotros vivimos cuando yo era más pequeña. Y ya después, cuando nos mudamos, esa casa quedó siendo el negocio por muchos años, hasta el 2020. Ahí cerramos antes de pandemia, muy providencialmente. Ese respiro creo que fue bueno, mi mamá lo necesitaba también, porque la administración no es su área favorita, sé que le gusta más innovar y más la repostería, entonces fue bonito como darse esa pausa, pues innecesario yo creo. Y ya después yo muy interesada como en seguir el negocio y ya como iba a empezar administración también, pues esa era como mi idea en el colegio al final, empezar a estudiar administración de negocios. Fue una muy buena oportunidad para reabrir como desde otro punto de vista. Entonces hice un rebranding pues de la marca, cambiamos el logo y pues volvimos a reducirnos a un negocio pues de casa, ¿cierto? Eso ha sido muy útil hasta ahora. No lo hemos explotado del todo porque yo quería disfrutarme la universidad y sabía que si me enfocaba de lleno al negocio no iba a poder disfrutar tanto de estar acá porque tenía que irme entonces todo el tiempo y eso que a veces me tocaba. Juanca es testigo que yo le decía, bueno, tengo un hueco de 4 horas, entonces ahorita nos vemos, me voy a hacer 200 galletas y ahorita vuelvo. 200, no, 2000. Y bueno, y tal cual así lo Pero hacía. ahí me entra una duda. Entonces tú misma propusiste revivir el negocio después de pandemia, ¿no fue tu mamá? Tú misma quisiste. Sí, así es. Así es. De Ok. hecho, un compañero, pues un amigo, me ayudó como a pensar de nuevo en esta idea e impulsarla. Entonces, pues yo dije como, bueno, está bien. Entonces me metí por ahí. Ya después fue que le dije a mamá, no, vení, sigamos vos y yo en esto, que eso es una oportunidad pues bonita. Y bueno, ahí vamos con el negocio, esperemos a ver qué pasa. Ojalá en un futuro Casa de Té sea algo un poquito más grande. No quiero, pues en un principio no sé si quiera crecerlo demasiado, pero sí me gustaría que fuera un negocio como bien consolidado, porque sé que hace muy felices a los que se comen los postres. Total, súper delicioso. Ahorita etiquetamos también a Casa de Té. ¿Qué es lo más difícil de tener un negocio que la gente no ve? Mm, que detrás de un negocio uno, pues, o por lo menos en un principio uno tiene que hacer todo. O sea, si uno no se levanta a hacer las cuentas, nadie las va a hacer por uno. Si uno no se levanta a hacer las galletas, si uno no recibe los pedidos,
si uno no coordina con las personas que están trabajando, que en este caso pues son mi hermana, mi mamá y Mariana, que es otra persona que nos ayuda desde el año pasado mucho. Pero si no coordinamos todo eso, pues no sacamos adelante el producto, ¿cierto? Entonces, eso sería como uno de los retos más grandes. Y lo segundo es como qué transmitir detrás de ellos para que no sea solamente un producto, como cualquier otro en la sociedad. No solamente por una propuesta de valor, sino por el hecho de que uno quiere que eso tenga un símbolo como más profundo, pues o por lo menos en mi caso, como que por todo esto de la fe, de lo que hemos hablado, siempre he querido que tenga un símbolo más profundo. Entonces, ese símbolo, en nuestro caso, se va enfocando como en lo que son los pequeños detalles de Casa de Té, que todo es como muy bonito y eso se lo debo 100% a mamá, que es como más la más organizada para esto. Entonces, que sea muy bonito, que el postre sea delicado, que se vea lindo y que pues como que el sabor sea bueno y entonces el moñito y el sticker y todo. Entonces, esos pequeños detalles, pero al fin y al cabo esos pequeños detalles son como los pequeños detalles que al otro le dan un momentico de felicidad en el día, o cuando recibe un regalo de Casa de Té, ay, los alfajores de Casa de Té, qué delicia, porque a veces nos llegan comentarios y mi mamá, como tenía la repostería antes, tiene una clientela pues grande, muy grande, que la acompaña desde entonces. Entonces, ay, ¿cómo así que los alfajores de Casa de Té? Hay personas que saben que volvimos a abrir, hay otras que no, entonces qué bueno que volvieron a abrir. Esos detalles de ustedes como son de buenos. Y pues yo sí soy muy de la filosofía de los pequeños detalles, como decía ahorita con lo del camino. Entonces, todo eso como que se junta en un propósito más grande. Pero ¿cómo transmitir eso? Que en el fondo es un reto actual que yo tengo y es cómo llegar a que ese sea el mensaje que estoy transmitiendo detrás del producto. Qué interesante que lo identifiques de esa manera. Tiene mucho potencial definitivamente Cadete, muchísimo. Ele, después de hablar de todo esto y de recordar bastantes detalles de tu vida, te pregunto de nuevo, ¿quién es Elena? Un ser humano creado por amor y para amar. La misma respuesta, pero yo creo que ahora ya tiene un trasfondo más grande. Y es que al fin y al cabo, los pasos que uno da en la vida, como dice una canción que me gusta mucho, que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, son los hechos los que sustentan ese quién soy. O sea, si digo que soy creada por amor y para amar, ¿qué estoy haciendo para que esa sea la realidad? Ok, ya para concluir, vamos a empezar con un espacio de preguntas de qué prefieres, éxito o paz, Paz. así, sin explicación, ok. No sé. ¿Cuál es la dinámica? La idea es que responda Puedes larguita. decirlo así simplemente o explicarte como quieras. Pues es que uno con paz puede vivir como sea. Yo que he sido muy misionera, es uno de mis voluntariados favoritos, diría que mi favorito. Uno va a donde personas de bajos recursos que tienen la libra de arroz contada y, y una vida muy austera, pero uno los ve en paz. Y uno dice, ¿y yo por qué necesito tantas cosas para vivir bien? Yo no necesito tanto. Entonces, el éxito, bueno, por lo menos el éxito conocido como lo es hoy en día. No, yo prefiero la paz, yo prefiero estar tranquila, yo prefiero saber que hice las cosas bien, que si tengo esto o que si logré llegar a este trabajo fue porque lo hice éticamente, pues y no porque por algo, pues metí las patas de alguna manera o hice algún, pues o tuve algún comportamiento que no era, pues no sé si me hago entender, pero sí, yo prefiero la paz. Ok, hablando de fútbol de nuevo, ¿un equipo que gane o un equipo que juegue bien? Un equipo que gane. Y la respuesta es porque el equipo que gane, por más, puede jugar bonito o feo, pero juega bien. Sí o sí. O sea, bueno, a veces cuenta con suerte. Hay que decirlo. A veces hay equipos que cuentan con suerte. Pero un equipo que gane mucho, como por ejemplo el Atlético Nacional, tiene que Me la jugar tiré bien. directamente a mí. Tiene que jugar bien, Juanca. Nada para hacer. Ok. ¿Servir sin recibir nada a cambio o tenerlo todo sin hacer ningún esfuerzo?
servir sin recibir nada a cambio. Porque en la vida de alguien que busca a Dios o que quiere que Dios sea su centro, no está cómo vivo para esta vida, sino cómo vivo para llegar al cielo. Y si yo lo entrego todo es más fácil, un poquito más fácil Ok, que eso sea posible. totalmente. Y ahora sí, para finalizar, ¿qué le aconsejarías a la Elena 2022 que recién entró a la universidad? Yo le diría que se goce cada detalle, cada pasito del camino, porque en un abrir y cerrar de ojos ya va a estar a punto de graduarse. Y que en el fondo ella se va a acordar es de eso, de esos detalles que atesoró en el corazón y que hicieron el cambio. Y le volvería a recomendar que intente aprovechar todas las experiencias universitarias, porque le van a servir para el éxito profesional y también para su vida personal. Listo, L, eso sería todo. Él es un ejemplo de que detrás de todo lo que uno ve y de los resultados hay muchas horas de esfuerzo, de entrenar, de hacer galletas, de todo. Y muchas veces las personas no lo vemos. La idea de este podcast es justamente reflejar todo lo que uno no sabe, pero que ocurre detrás de cada uno de esos resultados de los que tanto admiramos. L, muchas gracias. Gracias a ti, Juanca. Felicitaciones por tu graduación. Gracias, gracias. Entonces, ¿qué es lo que sucede entre las personas cuando están construyendo lo que los demás no vemos por fuera? En el caso de Elena fueron muchas cosas. Cambios en la forma de ver la vida, mucha valentía para tomar las decisiones, pero sobre todo la constante necesidad de apegarse a la fe y permitir que esta guiara su vida. A veces crecer no es convertirse en alguien más, sino aprender a soltar partes de uno mismo que uno ya no necesita. Muchas gracias por dedicar tiempo a este episodio y a entender el lado más humano de los negocios. Esto es híbrido. Santi, acábalo. Casi que no. Bien.